comenzar leyendo un versículo que vimos el domingo pasado en Proverbios, capítulo 30, versículo 8. Para aquellos que no estuvieron, y no lo estoy diciendo para que lo sepan, pero vimos este versículo el domingo pasado. Y quiero empezar con esto, ¿sí? Dice, Proverbios 30, 8. Voy a pedir que lo leamos son 2 o 3 versiones. Dice: manténme alejado de la mentira y no me hagas pobre ni rico. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan la oración de esta persona? Dice: aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. ¿Cuántos oran así? ¿Hay alguien aquí que ore así? Vamos, no sean tímidos. ¿Nadie? Ok. Pues este hombre oraba así. Dice: aléjame de toda falsedad y dame solo el pan de cada día. Versículo 9. Porque si llego a ser rico, tal vez me olvide de ti y hasta me atreva a decir que no te conozco. Fíjate nada más. Y si vivo en la pobreza, puedo llegar a robar y así ponerte en vergüenza. Quiero que presten mucha atención en la oración de esta persona, ¿no? Dice, otra versión dice: vanidad y mentira aparta de mí y no me des pobreza ni riquezas, sino susténtame con el pan necesario, no sea que una vez saciado te niegue y diga ¿quién es Jehová? O que siendo pobre robe. Otra versión dice: aleja de mí la vanidad y las palabras mentirosas, no me des ni mendiguez ni riquezas, dame solamente lo necesario para vivir, no sea que viéndome sobrado me vea tentado a renegar de ti y diga lleno de arrogancia ¿quién es el Señor? O bien, acosado de la necesidad, me ponga a robar y a perjurar el nombre de Dios. Fíjate nada más. La semana pasada estábamos con una risa bárbara cuando estuvimos leyendo estas versiones, ¿verdad? O sea, ve la oración de esta persona. Dios, te pido solamente que me des lo necesario para vivir. Nada más el pan que necesito cada día. No quiero que me dejes caer en pobreza, pero tampoco quiero que me hagas rico. No quiero ni mendiguez, ni pobreza, ni que esté escaso, pero tampoco quiero estar rico, ni próspero, ni enriquecido, ni que me sobre. ¿Por qué? Porque rico me puedo olvidar de ti, ¿verdad? Puedo renegar de ti o puedo desconocerte, decir ¿y quién eres tú? Pero puedo que también siendo pobre me ponga a robar, ¿verdad? Y entonces sí te dejo en vergüenza. Nosotros sabemos, veíamos el domingo pasado, que estas oraciones no están llenas de sabiduría. ¿Me explico? Sino de temor. Si se dan cuenta, no es una oración de fe. Ni siquiera es una oración que opere bajo el nuevo pacto. Porque resulta que en el nuevo pacto tú y yo ya fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestes en Cristo Jesús. Fuimos ya bendecidos. Y dice la Escritura, lo sepas o no, lo creas o no, que nosotros ya fuimos enriquecidos. Amén. Enriquecidos. Gracias a que Cristo se hizo pobre por nosotros. Entonces, esta persona está diciendo, no quiero la bendición, ¿verdad? Quiero que lo limites para mí, porque tengo temor a apartarme de mí. Es lo que es apartarme de ti, perdón. Es lo que él está tratando de decir, si se dan cuenta, ¿verdad? Tiene miedo a apartarse, a olvidarse, a renegar, a caer. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esos comentarios dentro del pueblo de Dios, aún nuestros propios hijos, ¿no? No es que yo no me quiero perder. Si es posible, si Dios sabe que el dinero me va a ser ocasión para perderme, o para caerme, o para olvidarme de él, mejor que no me lo dé. ¿Han escuchado este tipo de comentarios? Pero ¿saben qué? La verdad es que Dios ya lo hizo. Dios ya lo hizo y Dios ya nos manifestó cuál era su voluntad para nosotros a través de Jesús. Cuando Jesús vino,
La ofrenda revela lo que hay en nuestro corazón, el agradecimiento que hay en nosotros. Bueno, pues la ofrenda de Dios, que fue Jesús mismo, reveló lo que había en su corazón. Y su corazón late y dice constantemente que sus planes son de bien para nosotros. Late constantemente y dice que sus planes son de bendición, que sus planes son de prosperidad, de sobreabundancia, de cosas buenas. Eso es lo que dice el corazón de Dios y nos lo manifestó a través de Jesucristo, su Hijo. Entonces, si nosotros, yo les he estado enseñando que tenemos que orar con inteligencia, ¿verdad? Y tenemos que operar legalmente bajo el nuevo pacto que ahora está vigente, que es el nuevo pacto. Y la verdad es que tú y yo ya fuimos bendecidos en Cristo Jesús, sin siquiera pedírselo. Dios nos bendijo, nos conoció aún antes de que nosotros naciéramos. Cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, sus ojos nos miraron, ya nos conocían. Pero aún desde mucho antes, desde antes de la fundación del mundo, Él ya tenía predestinado bendecirnos y adoptarnos por medio de Jesús. Entonces la herencia que Dios nos dejó realmente es cuantiosa, beneficiosa, es agradable y es perfecta. Y se supone, ¿verdad? Se supone que las bendiciones no deberían de hacernos tropezar, sino ser de bendición. Porque Dios nos ha bendecido, pero ahí no termina la oración. Nos ha bendecido para bendecir, nos ha bendecido para ser bendición. Entonces el primer nivel es entender que tú ya has sido bendecido. Amén. El primer nivel es entender que tú ya has sido bendecido. Pero el segundo nivel es entender que eres bendición, que eres un canal de bendición, que Dios por medio de ti va a llegar a otros. ¿Estamos de acuerdo? Y el domingo pasado veíamos que Dios nos está llamando a un nuevo nivel. Es imposible que aquel que siembra, aquel que ha creído a Dios estando en escasez, no sea prosperado. Es imposible que aquel que ha sembrado y ha confiado en que Dios le suplirá todo, no le sea suplido todo. Es imposible que aquel que ha soltado la semilla en una tierra fértil no reciba recompensa, no reciba una cosecha. Forzosamente tenemos que ir siempre a cosas más grandes, cosas mayores. Pasar de la estrechez a la libertad. Entonces yo les decía el domingo pasado, siempre vamos a ser probados cuando se trata del dinero. Siempre nuestro corazón va a ser probado. Están aquellos que en medio de su escasez están siendo probados a ver si van a creerle a Dios, que darle a Él lo que le corresponde, Él se va a encargar de suplir todas sus necesidades y nada les va a hacer falta. Es un paso de fe, un paso de confianza. Es entrar en su reposo. Pero también están aquellos que siendo ricos son probados en su corazón a causa del dinero, a causa de sus riquezas, para ver si en medio de sus riquezas no se olvidan de Dios y no lo dejan en segundo lugar y no se vuelven egoístas o ladrones o codiciosos. Pero siempre es indiscutible que siempre que se trata de dinero vamos a ser probados. Pero yo decía, Dios está llamando a un nuevo nivel. Y es entender al dinero no como la solución, no como nuestra provisión, no como nuestro Dios, no como quien determina nuestro futuro o cuánto podemos gastar, sino simplemente el dinero es una semilla. Esa es la verdad. Y ese es el nivel al que yo te hablaba que tenemos que llegar todos, al conocimiento de que el dinero es un vil papel que se puede romper, ¿no? Es un papel impreso con una imagen. En sí, el dinero es un vil papel, como el libreta que ahorita traes. Es un papel.
espiritual, vamos a entender que el dinero es una semilla. Una semilla que si es sembrada en una tierra fértil, dará fruto más que el 30, más que el 60, más que el 100 por uno. Porque Dios es fiel. Amén. Entonces hoy, pasado lo que vimos el domingo, lo que vimos el domingo pasado, ¿verdad? Tú no puedes estar orando de esta manera, ni puedes tener miedo a que Dios te dé más. ¿Por qué? Porque Dios ya se arriesgó. Así como Dios se arriesgó a bendecir al pueblo de Israel, a liberarlo, a mostrarle sus bondades, a introducirlo en la tierra prometida, y que aún estando en la tierra prometida pudiesen olvidarse de aquel que los llevó de las tinieblas a la luz, que los llevó de la esclavitud a la libertad, aún así lo hizo. Si Dios, sabiendo que muchos no creerían en Jesús, que muchos le rechazarían, aún así envió a su Hijo, y aún así Jesús, conociendo el futuro, decidió entregarse aún por aquellos que no habían de creer en Él. ¿Tú crees que no te bendijo ya? Ya lo hizo. Por eso es que siempre vamos a estar en constante prueba. Yo les decía, así como lo estuvo Judas. Jesús sabía que Judas era un ladrón, pero aún así le entregó la bolsa del dinero donde se guardaban las ofrendas para que las administrase. Porque día a día que Judas trajo esa bolsa cargando, Jesús le estaba dando la oportunidad de arrepentirse y de tomar una decisión correcta y de cambiar de actitud. Mas Judas decidió endurecer su corazón y nunca se arrepintió. Jamás lo hizo. Pero aún así Jesús nunca dejó de darle la oportunidad hasta el último momento. Y hoy Dios día a día nos da la oportunidad de cambiar de la actitud, de arrepentirnos y de caminar en fe. Entonces hoy es tu día. Si hay algo que tú tengas que cambiar en tu mente, cámbialo. Si hay algo que tú tengas que cederle a Dios, hazlo. Si hay algo que hoy tú tengas que sacrificar para Dios, sacrifícalo. Si hoy hay algo en lo que tú tienes que caminar por fe, aviéntate, créeselo a Dios, abraza su palabra. Amén. Amén. Entonces hoy quiero hablarte de personajes de la Biblia que fueron bendecidos y fueron retribuidos para con Dios. ¿Me explico? Gente que fue bendecida y fue agradecida con Dios y que lo demostró con hechos, como lo hemos visto, como dijo Pablo, no solo palabrerías, sino con hechos. Y quiero que tú, porque dice Hebreos capítulo 11, que nosotros debemos ser imitadores, ¿verdad?, de aquellos que por la fe y la paciencia, y vuelvo a repetírtelo, por la fe y la paciencia, y una vez más te lo digo, por la fe y la paciencia, por medio de las cuales heredaron las promesas. Dices, imita a aquellos que actuaron en fe. Y fíjate bien, que actuaron en fe. Porque la fe, al igual que nuestro padre Abraham, debe ir acompañada de obras, como dice Santiago, que demuestren que hemos creído en Dios y que le hemos creído a Él. Amén. Entonces, hoy yo quiero ponerte el ejemplo, si puede abrirme por favor el apartado donde tengo las ofrendas extravagantes. Son varios ejemplos que vamos a ver tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y yo te voy a decir lo mismo que el Espíritu Santo dice. Imítalos. Imítalos. Aquí hay para todos, como para aquel que tiene solo lo necesario, como para aquel que ya está disfrutando de la sobreabundancia.
hay ejemplos para todos, ¿de acuerdo? Y quiero que me acompañes a ver esto, ofrendas extravagantes, y pueden agrandar un poquito más para que la gente pueda alcanzar a verlo. Si te fijas, el primer ejemplo que te tengo ahí es María, la hermana de Lázaro, en Juan capítulo 12, versículo 1 al 8, si quieres anotar. ¿Quién recuerda qué pasó con ella? Yo creo que la mayoría ha escuchado de esta mujer. Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8, María, la hermana de Lázaro. Por cuestiones de tiempo, para no entretenernos tanto, yo te voy a platicar qué pasó con ella. Pero creo que la mayoría ya conoce esta historia, ¿verdad? Dice la Escritura que una vez hicieron una comida para Jesús, una cena para Jesús en casa de Lázaro, después de que Lázaro había sido resucitado por Jesús. Y dice que Marta estaba haciendo ¿qué? Quehaceres. Los quehaceres de la casa, ¿verdad? Por eso Marta significa afanada, ¿sí? Mujer afanada. Pero dice que mientras tanto, María estaba a los pies de Jesús. Y dice que trajo un alabastro de perfume. Y dice que lo abrió, ¿verdad? Y empezó a ungir al Señor con ese perfume. ¿Recuerdan esa historia? Ok. La pregunta es, ¿por qué María hizo esto? Número 1, ¿Jesús le indicó que lo hiciera? Jamás, nunca. Entonces, ¿por qué fue motivada María a hacerlo? Por gratitud. ¿Por qué? Por gratitud. Por muchas cosas. Primero, ella creía en Jesús como Salvador. Ella sabía cuál era la misión de Jesús, porque eran amigos de Jesús. No se te olvide eso. María, Marta y Lázaro eran amigos de Jesús, y obviamente Jesús ya les había predicado en su casa. ¿Estamos de acuerdo? No nada más eso, sino que también había resucitado a su hermano Lázaro, al cual Marta y ella amaban mucho. Entonces, lo que a ella le motivó a ungir al Señor fue su agradecimiento. Nació de su corazón, lo hizo con alegría. No necesitó que nadie la arriara, ¿sí me explico? No necesitó que nadie se lo dijera. De ella misma nació el ungir. Ahora, ¿por qué hablamos de María como una ofrenda extravagante? Bueno, porque ya les había yo mencionado que ese perfume, el costo de ese perfume era de 1 año de salario. 1 año de salario. Entonces no estamos hablando de cualquier ofrenda, ¿verdad que no? No estamos hablando de las obras. Estamos hablando de una ofrenda que tenía un valor de 1 año de trabajo íntegro, completo. Y ella decidió entregarlo a los pies de Jesús. Y vemos aquí cómo alguien se levanta en contra, ¿verdad? Siempre que hay un sembrador generoso, siempre que alguien da una ofrenda extravagante, hay alguien que se opone y hay alguien que se... Porque dice la Escritura que hay quienes se levantan contra el conocimiento de Dios, presentando argumentos, ¿verdad? Dando opiniones. ¿Y quién lo hizo en este caso? Judas. ¿Recuerdan lo que hizo Judas? ¿Qué dijo? Hombre, qué desperdicio. Si nosotros si fuera Judas mexicano, diría: no manches, María, ya ni la friegas, estás desperdiciando eso en el Señor. Mejor lo hubiésemos vendido, hubiéramos sacado ganancias y se le hubiéramos dado a los pobres que no tienen que comer. Para Judas fue un desperdicio el que María haya ungido al Señor con este perfume tan costoso. Y dijo que para él,
perfecto, para Él, ¿verdad? Un corazón que no andaba recto, que no atendía la voz de Jesús, una persona que era coda, ratera. Para Él era mejor que se hubiese vendido ese perfume y el dinero Él lo iba a administrar, para luego dárselo a los pobres. Dinero que no se le iba a dar a los pobres, sino más bien que se le iba a agandallar, porque sustraía de la bolsa que contenía ofrendas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, quiero que te des cuenta de esta mujer que impactante realmente. ¿Tú te imaginas traer una ofrenda a los pies de Jesús que conlleve todo un año de tu salario por el trabajo que realizas? ¿Te imaginas un año entero guardar todo lo que tú ganes trabajando? No digo que trabajes un día sí, un día no, o una vez al año, no. Que trabajes todo un año completito y que ahorres todo ese dinero y que tú lo presentes delante de Dios como una ofrenda. ¿Te imaginas hacer eso? Algunos quizás digan, sí, me lo imagino. Algunos digan, no, mejor no contesto, ¿verdad? Porque ya saben, soy inteligente y no me voy a andar con los dichos de mi boca, ni voy a andarle haciendo juramentos al Señor que luego no pueda cumplir. Muy bien, pero esta mujer sí lo hizo. Y nadie la obligó. Y hoy en día, las ofrendas son exactamente iguales. El hecho que yo me pare aquí al frente a predicarte esto, no te estoy obligando, te estoy enseñando. Hay gente que se siente aturdida, que se siente obligada, que se siente reprendida, o acosada, o instigada, cuando uno enseña estas cosas. Pero yo no te estoy obligando, porque a María nadie la obligó. Tiene que nacer del corazón. Y Pablo lo repite: cuando den con alegría, no con tristeza, no por obligación, dice Pablo, porque Dios ama al que da de corazón. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Los corazones verdaderamente agradecidos pasan de las intenciones a los hechos, porque hay mucha gente muy bien intencionada, pero que nunca hace nada. Y no quiero que te olvides que está Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos de los apóstoles, no intenciones de los apóstoles. Hechos de los apóstoles, no intenciones. Hechos de los apóstoles, no palabras de los apóstoles. Hechos. Amén. Entonces, la fe se demuestra con hechos. El agradecimiento, la gratitud, se demuestra con hechos, no con palabras ni con intenciones. ¿De acuerdo? Sino con hechos. Hechos que son conforme a la voluntad de Dios. Porque te recuerdo que dice en la Escritura que Él nos escogió para que andemos en las obras que Él preparó de antemano para que tuviésemos en ellas. Entonces, Judas quería hacer una obra que es buena, darle a los pobres es bueno, pero no es el orden correcto. Había un desorden. Jesús le daba a los pobres, sí, Jesús daba a los pobres, pero primero está Dios antes que cualquier otra cosa. En el reino hay un orden previamente establecido. Tú no puedes decir yo le doy a los pobres pero no le pago el diezmo a Dios, como hay mucha gente que dice es una tontería del diezmo, mejor hay que dárselo a la gente necesitada. ¿Sí sabes por qué? Porque el diezmo se da en secreto. Y los que dan a los pobres son aplaudidos por los pobres o por los que ven. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Y el que diezma en lo secreto. Y Dios le va a recompensar. Pero hay mucha gente que da y se fija cómo dar y dónde dar para ser aplaudida. Y eso no va. Lo mismo que hizo Judas. Lo dice delante de todos. Los inmaduros podrían haber dicho: ay, qué bonito Judas, ¿verdad? Los inocentes, como muchos que hay en las iglesias, que escuchan lo que dice algo y dicen: ay, qué tierno, qué hermoso. Y aquellos que tenemos discernimiento, ¿verdad? Decimos: si supieras que lo hacen porque se roban las cosas del Señor, está aparentando.
que no era su corazón generoso conforme al de Jesús, decidió darle a los pobres. Mientras María, como dijo Jesús, escogió la mejor parte. ¿Cuál? Honrar a Jesús. Y hasta la fecha seguimos honrando a Jesús, porque dice que más bienaventurados son aquellos que sin ver han creído. Muchos quieren ver aquí a Jesús, poderlo tocar como Tomás, decir verdaderamente Jesús está aquí, entonces a él le voy a dar los diezmos en su mano y le voy a dar las ofrendas en su mano, pero eso es imposible, porque Jesús ya ascendió al Padre y al que tenemos aquí es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero seguimos honrando a Jesús. Entonces, esta mujer realmente demostró con hechos y no tan solo con palabras cuán agradecida estaba con Jesús. Y Jesús no le dijo, no es muy caro, ¿pagan? Le dijo, venga, chepa acá. Y cuando Judas se opuso, ¿qué le dijo? Hey, cállate, déjala hacer lo que está haciendo, porque lo que está haciendo me está preparando para mi sepultura, ¿verdad? O sea, tú, Judas, cállate, porque no estaba hablando espiritualmente. Deja a la espiritual que haga lo que yo he puesto en su corazón hacer. Entonces, que no te sorprenda, hijo, que cuando Dios te habla al corazón, como le habló a la viuda de Sarepta, ¿verdad? Cuando Dios dispone tu corazón para hacer algo, haya quien se levante contra ti. Y te recuerdo, no se presentó en ese momento el diablo con cuernos y cola, ¿verdad que no se apareció el diablo? No dice, y de repente, imagínate, ya parece que veo el evangelio diciendo Juan, y de repente, en ese momento, nuestros ojos fueron abiertos al espiritual y vimos una sombra que atravesaba las paredes, una sombra que se veía medio peluda con cuernos y cola, y de repente escuchamos la voz del diablo decir, no lo hagas, mejor dalo a los pobres. ¿Pasó eso? Pero después una paloma descendió sobre el Señor y el Señor abrió su boca y dijo, no. Dice que Judas, hombre de carne y hueso, como tú, como yo, como gente que está metida en las iglesias, ¿sí? Fue usado por el diablo. Pero tampoco le vamos a echar culpa al diablo, porque en ningún momento Jesús reprendió al diablo, reprendió a Judas, para aquellos que dicen, que no le digas nada al hermanito para que no se vaya a sentir. No. En ningún momento le dijo, como en su momento si se lo dijo a otro, cállate, Satanás, claro que sí, apártate de mí. Pero aquí al que le dijo fue a Judas, cállate y déjala. ¿Por qué? Porque ¿quién tenía albergados esos pensamientos en su corazón? Judas. ¿Quién permitió entrar esos pensamientos a él? Judas. Entonces, ¿quién era responsable por lo que estaba hablando? ¿El diablo o Judas? Judas. El diablo en su momento va a ser aprisionado. ¿Me escuchas? Todavía no, pero ya está sentenciado. Y ya se le está llegando el tiempo en que se ejecute esa sentencia. Como dice la Escritura, hasta que Dios ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies y los someta. ¿Me escuchas? Pero tú, si tú te dejas influenciar por Satanás, también aquí vas a recibir un castigo. ¿Me escuchas? Porque tú eres responsable de los pensamientos que albergas en tu corazón y de los que no albergas. No toda la culpa la tiene el diablo. ¿Por qué? Porque Jesús ya te empoderó para desechar, dice, para someter y llevar cautivos todos tus pensamientos a mi obediencia. ¿No? Entonces tú eres responsable de lo que estás pensando. Tú decides qué creer y qué no creer. Está en ti, porque ya fuiste libertado del poder del diablo y del pecado. ¿Me viste? Entonces dice que sometamos esos pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios y establezcamos el fundamento y hablemos en obediencia a Cristo. Entonces claramente vemos el ejemplo, un corazón agradecido, ¿cuál? El de María, presentando una ofrenda extravagante equivalente a un año
generosa, una mujer que estaba demostrando con hechos su lealtad y su fidelidad, su gratitud, porque sabía que había recibido de Jesús la justicia, el milagro, la salvación. Y estamos frente a un hombre ratero, ladrón, egoísta, codicioso, hipócrita, mentiroso, cizañoso, que estaba en medio de los 12, pero no era parte de los 12. Y eso a la fecha sigue pasando en las iglesias. Hay quienes han creído en Jesús y hay quienes están dentro de las iglesias que no han creído. Falsos cristianos les llama el apóstol. Jesús les llama a otros cizañosos, cizaña, que en su momento será cortada por él. Entonces, que no te extrañe que haya gente que se opone, que se levanta dentro del pueblo a hablar contra las finanzas del reino, en contra de aquellos que siembran o que enseñan acerca de las siembras, porque eso siempre va a pasar, porque el diablo es diablo. Y porque aún sigue usando a aquellos que se dejan usar. Hay gente que no diferencia de la serpiente. ¿Sabes por qué? Porque al igual que la serpiente se deja usar. ¿Explico? Pero te estoy mostrando una evidencia. ¿Y Jesús qué hizo? Lo recibe. Se pone contento. Y exalta, porque dice la Escritura que aquellos van a ser exaltados por sus generosidades. ¿No dice la Escritura en el profeta? ¿No lo dice el profeta Isaías o Jeremías? Serán exaltados, el generoso será exaltado por sus generosidades. Y es lo que estaba pasando con María. Amén. Por eso, escucha la voz del Espíritu cuando te llamas. No escuches la voz de la gente. Escucha la voz del Espíritu que mora dentro de ti, el cual pone en ti el querer como el hacer, pero tú eres el que va a tomar la decisión. Porque el Espíritu puede hablarte y tú puedes tomar la decisión de decir, no lo quiero hacer. Como hay gente que ya lo ha dicho, sé lo que es lo correcto, pero no lo voy a hacer. Dios no viola la voluntad de nadie, porque es un regalo que también nos fue dado. Pero ¿sabes qué? ¿Qué te voy a decir? Dice Hebreos, imita a aquellos que por su fe y paciencia heredan las promesas. Entonces, imita a María. ¿Crees que sea un buen ejemplo imitar a María? ¿O quieres imitar a Judas? No, ¿verdad? Seamos imitadores de Dios como hijos amados. Imitemos a María, que nos muestra claramente el corazón de Dios. Amén. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo es David en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 51, y Primera de Crónicas 18, 11 y Segunda de Samuel 8, 11. Ok, quiero que me ponga la cita de Primera de Reyes 7:51. Dice la Escritura que el rey David, ¿verdad? No sé si recuerdas que David quería hacerle su casa a Dios, ¿verdad? Quería él edificar el templo a Dios. ¿Y Dios qué le dice? No, mijito, lo va a hacer tu hijo Salomón. Pero David no se queda nada más así, sino que dice la Escritura que David preparó una ofrenda, la cual después Salomón utilizó para edificar el templo. Y consistía en oro. ¿Sí? Tú vas a decir, no, pues qué fácil. Él era rey, ¿verdad? Él era rico. Tenía con queso las gordas. Sí. Yo no, pastor. Bueno, déjame te digo una cosa. David no siempre fue rico. Dice la Escritura que él era un pastorcillo de ovejas, ¿verdad? Que si tú lees la Escritura, aparenta que Isaí como que no lo pelaba mucho, porque cuando viene el profeta Samuel para ungir al que sería el próximo rey, ¿verdad? Isaí le presenta a todos sus hijos menos a David.
Entonces tú dices, como que aquí hay algo que no me gusta, ¿verdad? Como que se le olvidara que tenía otro hijo, como que no, pero más bien no tenía poco, ¿verdad? Y ese pastorcillo de ovejas, por su corazón recto delante de Dios, por su fe demostrada con obras, llegó hasta el trono, donde fue enriquecido ¿por quién? Por Dios. Y él mismo lo reconoce en el libro de Crónicas, dice, porque de ti proceden las riquezas y en ti está el poder, el dar poder a todos. Dice, ¿cómo podremos nosotros decir que nosotros presentamos tales ofrendas si de ti lo hemos recibido? Entonces, de lo que hemos recibido de ti es lo que hoy nosotros presentamos. Entonces, este pastorcillo de ovejas que llegó a ser rey, que fue enriquecido por Dios, dice que trajo una ofrenda extra, presentó una ofrenda extravagante, la cual después Salomón, su hijo, utilizó para el templo de Dios, que consistía en oro. Esta ofrenda equivale, fíjate, me dice, así se terminó toda la obra que dispuso hacer el rey Salomón para la casa de Jehová, y metió Salomón lo que David su padre había dedicado, plata, oro y utensilios, y depositó todo en las tesorerías de la casa de Jehová. ¿Sabes cuánto consistía? Regréseme al tema. Ahí tienes tú los otros versículos por si quieres checarlos. Pero regréseme a las ofrendas extravagantes, hermano, por favor. Está equivaliendo a un aproximado de 21 millones de dólares actuales. ¿Cómo era su ofrenda? O sea, cabe en tu mente 21 millones de dólares actuales, aproximadamente lo que David ofrendó. Dime si no es una ofrenda extravagante. Ahora, están los parosos, ¿verdad? Sí, pastora, pero nuevamente él ya era rico, era un rey. Bueno, ¿sabías tú que era imposible que un rey en esos tiempos diera este tipo de ofrenda? Porque ni aún los reyes más poderosos podían tomarse la libertad de dar esto. ¿Sí me explico? Sí era rico, sí, tenía mucho, pero esta ofrenda, si nos trasladamos a ese tiempo, a sus tiempos, ¿verdad? Era algo que dices, no te pases, ¿en serio vas a entregar todo? O sea, de verdad, ¿vas a dar todo eso? Porque dirían los consejeros de estos tiempos del rey, ¿sí me explico? O sea, los consejeros del rey le dirían al rey, es que no te puedes quedar en ceros al presentar ese tipo de ofrenda. O sea, estás entregando y nos estás dejando con una así de reserva. No puedes tomarte el lujo de llevar esa ofrenda. ¿Sí me explico? Entonces, aún para aquellos tiempos y aún que fuese rey, no era común ver este tipo de ofrendas porque eran demasiado extravagantes. Demasiado estrafalarias. Aún para David era como quedarse a penitas. ¿Sí me explico? Por eso te digo, él entregó a manos llenas y no le importó, no tomó en cuenta los libros de contabilidad, para que me entiendas, del reino, de decir, híjole, pero necesito tanto para los soldados y para el ejército, necesito tanto para el mantenimiento, necesito tanto para los caballos. No, él no se enfocó en eso, porque si se hubiera enfocado en las necesidades, no se hubiera atrevido, por pura lógica, a entregar esta ofrenda. Sin embargo, no le importó. Los que estudian, los teólogos, dicen que para que un rey hiciera este tipo de ofrendas, no estaba permitido, porque no tenía lógica, y David se atrevió a hacerlo. ¿Me explico? Entonces, aún para un rey era difícil entregar este tipo de ofrenda tan extravagante, y David lo hizo. ¿Por qué? Por agradecimiento, porque David no se olvidó de quién lo había servido
pacto que Dios había hecho con él y lo demostró con hechos y enseñó con el ejemplo. Ahora, ¿sabes cuántos reyes hay aquí? Todos somos reyes del Dios Altísimo. Y según Efesios estamos sentados en lugares celestiales. Y tenemos la capacidad de presentar este tipo de ofrendas delante de Dios. Porque quizás me digas, yo no tengo 21 millones de dólares. No, pero de los 100 que tienes, ¿te atreverías a entregar el 90 y quedarte con el 10? Porque haz de cuenta que esto fue lo que hizo David. Hablemos de porcentajes. David lo que hizo fue entregar el 90 y quedarse con un 10. ¿Te atreverías hoy a entregar el 90% de todo lo que tienes, de todo lo que ganas, de todas tus pertenencias y quedarte a vivir solamente con el 10? Porque te estoy diciendo que eso fue lo que hizo David. Que a nosotros es mucho, sí. ¿Por qué fue puesto en lo mucho? Porque él fue fiel en lo poco. ¿O no? Fue un hombre que fue probado en todo. Mira, cuando su papá, Isaí, no lo presentó delante de Samuel, no dice que David guardó rencor a Isaí. ¿O sí? No dice que le guardó resentimiento a su papá, porque su papi lo hizo a un lado. Yo no te digo que hoy no vas a, yo hoy te digo, no vas a orar y te enojas, no vas a tocar y te enojas. Imagínate David que su papá no lo llevó a un evento tan importante. ¿Me explico? Pero el que es humilde, ¿qué? Será exaltado. ¿Sí me explico? Fue un hombre que pasó esa prueba. Fue un hombre que fue bien fiel cuidando ovejas y las defendió de osos y leones. Y después fue puesto al cuidado de todo el pueblo de Israel, del pueblo de Dios, de almas. ¿Me explico? De gente, de personas. Fue un hombre que era un mensajero que llevaba el lonche a sus hermanos, no dice que les llevaba los quesitos. Un hombre que luego fue sentado en el trono, porque sabía Dios que podía confiarle a él personas, gente y riquezas, y que le sería fiel. Y ahí se cumple lo dicho por Jesús de que el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho, y por eso él fue puesto en lo mucho. Dios te puede confiar a ti. Dios ya puede confiar en ti. Que diga, hijo, hija, puedo confiar en ti de poner estas riquezas en tus manos y puedo estar tranquilo que las vas a administrar sabiamente. O estando rico te olvidarás de mí y me gritarás con arrogancia, ay, no te conozco. ¿Verdad? Como empezamos con la oración esa del tipo ese, ¿no? Por eso te digo, si tú eres fiel en lo poco, es indiscutible que Dios no te lleve a lo mucho. Ahí está David. Pero aún siendo tan rico, de sus riquezas dio y dio en extravagancia. Y no revisó la contabilidad. Y no volteó con los sabios. Y no volteó con los profetas ni con el consejero. Él dijo, lo doy y lo doy porque mi Dios está conmigo y no me va a dejar. Amén. Entonces, imítalo. Amén. Imítalo. Amén. Imítalo. Que realmente es algo extravagante. Amén. ¿Quieres estar en su lugar? Imagínate decir hoy, pastora, me pasan una cuenta porque dijo, es que le voy a depositar 21 millones de dólares para el reino, para extender el reino. Wow, ¿te imaginas eso? Ok, ¿tú crees que hoy Dios no quiere manifestarse de esa forma? Soy así. Amén. Pero sabes que según estudios, algunos años, ¿sabes cuál es el porcentaje en Estados Unidos de la gente que diezmaba? Del 100, el 1% de la iglesia diezmada. ¿Tú crees que van a traer ofrendas chavales cuando ni siquiera son capaces de pagar lo que ya deben?
o entregando de lo suyo, menos de lo suyo. Pero Dios quiere esto. Esta es la voluntad de Dios. No dice la Escritura que Él es el mismo de ayer, de hoy y siempre. No. Esto quiere hacer hoy Dios en su iglesia. Que no andemos de pediches con el gobierno, a ver si nos dan un sticky, a ver si nos dan un lugarito donde meternos a adorar a nuestro Dios. O sea, ¿de verdad crees que Dios nos quiere ver así? No, Dios está llamando al pueblo a sembrar, mis amados. De nuestros bolsillos va a salir edificarle un lugar a Dios donde se le va a venir a alabar y donde se le va a venir a adorar. Porque ese es el ejemplo. No dice que David fue con un rey más rico y le dijo: oye, no me quieres donar, ¿verdad? Digo yo, una parte de tus riquezas para edificar un altar a nuestro Dios. Es lo mismo que haríamos nosotros. Imagínate ir a decirle a un ciudadano, a un gobernante que adora a otros dioses, ¿verdad? Dioses, ¿verdad? Ídolos, decirle una caridad para hacer un altar para nuestro Dios, al que llamamos el Todopoderoso y el Grandioso, y que pronto viene y que se levantó entre los muertos. ¡Qué vergüenza! ¿Sí o no? Ir con incrédulos a pedirles de favor que nos ayuden, porque les estamos dando a entender que el Dios que tenemos no es tan poderoso, no es tan rico, no es el dueño del oro y de la plata, y necesitamos de su ayuda. Si Elías con Jezabel intentó dejarse morir de hambre, hoy se disparaba en la cabeza al ver esto. ¿Me explico? Porque yo creo que Elías se sobrepuso a lo de Jezabel. Pero ante ver esto, porque fíjate, Elías, ¿verdad? ¡Ah, su Dios! ¡Está en el baño! ¡Está dormido! ¡No los oye! No, decía, no se burló de los profetas. Y los retó, él los retó. Dijo: ahora, échenle agua a mis piedras. Y después, ¿qué hicieron con todos los profetas? Oye, yo, ¿no? ¿Cómo crees que se sentiría hoy Elías aquí? Escuchando a la iglesia ir con incrédulos a pedirles de favor que donen unas sillas, que donen un terreno para que podamos adorar al Dios, ¿verdad? Que se manifestó con él en aquel lugar y delante de aquellos profetas, ¿verdad? Escuchándonos hablar de mendigos ahora nosotros. ¿Saben qué? Él no era el peloncito, va a ser Eliseo. Pues, bueno. Porque entonces sí se hubiera arrancado los pelos y se hubiera arrancado las barbas. ¿Me oyes? Faraón no fue, Moisés no fue de pediche con Faraón. Fue darle una orden. O esto y te conviene que me obedezcas, porque el Dios que está conmigo, mira, no te le quieres por el contra. Digo, ay, por favor, si puedes liberarme, por el dueño, yo quiero. No. Elías también. Que deja de llover, que deja de llover. Bueno, no sé si fue Elías, porque siempre nos confunden, ¿verdad? Con los profetas también. Y Eliseo, si me acuerdo, el peloncito, dice que hasta eligieron peloncito y salieron dos, se agarraron los 50 muchachos que eligieron pelón. Entonces, ¿te imaginas? ¿Vamos a imitar a estos? ¿O a quién estás imitando? ¿Quién te ha enseñado a pedir? Este país te ha enseñado las costumbres y las tradiciones que nos han hecho creer a los mexicanos que necesitamos que nos den. Y por eso vamos en busca del sueño americano, ¿verdad? O en espera de que los gringos vengan y nos den. Pero ¿sabes qué? Dejemos eso a los mexicanos. Pero el pueblo de Dios, mucha parte del pueblo de Dios está en espera que vengan gringos a levantar misiones, a darles un local para que se puedan poner de pastores o para que puedan. No, ¿y sabes qué? ¿Sabes de dónde va a salir?
bolas. Y se van a comprometer. Y hasta dice ahí, ¿no? Y los que nos comprometimos fuimos fulanito de tal, perenganito de tal, los hijos de tal, a traer a la casa de nuestro Dios eso. ¿Tú sabes quién va a pagar la renta? Nosotros. Porque tenemos con qué. Porque a los que se nos ha bendecido es a nosotros. Y hemos entendido que más allá de ser bendecidos, somos de bendición. Y vamos a demostrarle al mundo que tenemos un Dios poderoso, no un Dios que mendiga pan. Este no es nuestro Dios. ¿Me estás escuchando? Amén. Y tenemos el ejemplo de David. La presencia de Dios ya está aquí, sí, pero aún así se necesitan iglesias donde se reúne la gente. Se necesitan 4 paredes y un techo digno donde vamos a presentar a nuestro Dios. ¿Me explico? Pues va a salir de ti, va a salir de ti. Sí. Porque dice la escritura en Nehemías que cuando el pueblo empezó a dar, después ya no cabía todo en las cámaras, porque de tanto que estaba multiplique y ya no sabían dónde guardar. Y no sé si fue ese pasaje que cuando viene uno y pregunta, oye, ¿qué estoy diciendo? Pues es que desde que empezamos a dar, pues nomás no nos la acabamos y hay mucho. Dice que duraron, creo, 3 meses, fíjate, para acomodar nada más todas las ofrendas. 3 meses para acomodar nada más de tanto que había. ¿Cuándo será el día de Dios que yo me tarde 3 meses contando los billetes, no las monedas? Porque no me pongo unas bonitas de 10 centavos porque tardo el año, ¿verdad? Pero que me pongan los billetes, me tarde yo 3 meses en contar todas las ofrendas que el pueblo de Dios está dando. Amén. Vienen esos tiempos. Amén. Yo lo sé. Y lo creo, y lo afirmo, y lo aseguro, y lo sostengo, que hay en esta iglesia gente que se compromete, pilares financieros. Los declaro por fe. Amén. Imita a David. Imita a David. Ya sabemos que primero tienes que tener bien esta casa, sí, pero también esta. Amén. Y todo acabo con todos los ejemplos, tengo para todos. A ver, al siguiente. Vámonos, Salomón, hijo de tigre. Ok. Salomón, ¿a quién le aprendió él? A su papá David. ¿Sabes que yo no te pido que imites a tus padres terrenales? Porque a veces son una vergüenza para ti. Así es. ¿Sí? Yo no te estoy diciendo que imites a tus padres, te estoy diciendo que imites a tu papi Dios, que dio a su hijo por ti. A ese es el padre que te estoy pidiendo que imites, porque esos son los genes que tú traes. Amén. Amén. Nada más que aquí concuerda que Salomón sí tenía un padre espiritual. Amén. Sí tenía un padre que se dejaba guiar por el Espíritu de Dios. Y por eso Salomón imita a David. Y dice la escritura que cuando un rey llegaba al cargo, cuando un rey llegaba al trono, tenía que presentar una ofrenda. ¿Sabes en qué consistía esa ofrenda? ¿Alguien ha leído el Antiguo? Dice que tenía que sacrificar un toro. Uno. ¿Cuántos? Díganme. Uno. Entonces llegaba al trono, ¿verdad? E inmediatamente él iba, sacrificaba un solo animal por gratitud de que Dios lo había entronado. ¿Ah? ¿Me explica? Ok. ¿Qué creen que hizo Salomón? No dio uno, sino dio ¿cuántos? 1000. 1000. A ver, ¿cuántos tenían que dar? 1. ¿Y cuántos dio? 1000. 1000. Hay gente que pregunta, pastora, nada más debo dar el 10%. No, mijo, si quieres del 100, yo no tengo problema. Mira, él tenía que dar uno y dio 1000. Aquellos que preguntan, no, mijo, échele más. Aleluya.
hasta dice que le dijeron a Salomón, pero nada más es uno. Se acercaron y dijeron a Salomón, pero hay que como que se, a ver, como que se está equivocando. Tráigale un cotonete al rey, creo que no, o unos lentes que no le echó bien, una estaca. A ver, rey, no sé si ya, bueno, no quiero ofenderlo, ¿verdad? Pero hay todas las escrituras, pero en realidad dice uno. Y Salomón dijo, pues que sean 1000. Y así empezó su reinado. 1000 animales. Hola, gracias a Dios. ¿Te das cuenta? ¿Quién le dijo que lo hiciera? Ahí sí, ni siquiera fue la ley, fíjate. Aquellos que aborrecen la ley, para que veas que la gracia va más allá de lo que las exigencias de la ley. Porque la ley decía uno, pero su corazón dijo 1000. La ley puede decir 10%, pero tu corazón puede decir 90%. La gracia va mucho más allá de las exigencias de la ley. ¿Te das cuenta? Mitos, póngame ese versículo. Dice, y se le... No. ¿De qué versículo es? Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de ¿quién? Su padre David. Ok, escucha. Su padre David, aquel que dice la escritura que era su corazón semejante al de Dios. Esos son los padres que sí puedes imitar en esta tierra. Si tu padre o tu madre no anda conforme al corazón de Dios, entonces no lo imites. Prende la luz, chiquito. Porque si andas en tinieblas, te vas a ver envuelto en tinieblas. ¿Escuchas? Dice, solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba Salomón sobre aquel altar. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que pasó? Que esa noche dice, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios, pide lo que quieras que yo te dé. No, pastor, es que usted ya se le pegó lo de los de enlace. No, Dios es un Dios de pactos, pero usted no puede comprar las bendiciones de Dios. No, yo no creo que podamos comprar, porque las tenemos ya, pero por los méritos de Jesús, ¿verdad? Pero, a ver, entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Resulta que todo va unado, ¿verdad? La ley decía que sacrificar un animal, Salomón sacrifica 1000, y en la noche se le aparece Dios diciendo, pídeme lo que se te antoje. Como el genio de la lámpara maravillosa. No más que Jesús, Dios no le dijo nada más 3 deseos, le dijo lo que quieras. Lo que quieras que yo te dé.